Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Una vez más vamos a continuar con temas de programación avanzada para estudiantes de plan diario y para estudiantes de fin de semana de quinto computación. Vamos a abordar en esta ocasión el tema de los arreglos bidimensionales. Este posiblemente sea uno de los temas que pueda compartir un poquito más rápido, pues porque acabamos de ver el tema de arreglos unidimensionales. Bien, vamos a partir por lo que hacemos inicialmente siempre. Vamos a partir definiendo qué es un array bidimensional, que es un arreglo bidimensional, o de aquí en adelante una matriz. Una matriz es en realidad un vector de vectores. Ya en la clase pasada, ya en el tema anterior, en el tema de arreglos unidimensionales, habíamos visto que un vector es la colección de una fila de datos del mismo tipo. En este caso, un arreglo bidimensional es aquel que no solo es una colección de datos del mismo tipo en una fila, sino que también alberga datos del mismo tipo en filas y en columnas. Vamos a explicarlo de mejor manera. Como ustedes recordarán, habíamos utilizado ya un ejemplo como este. Los arreglos bidimensionales se caracterizan porque se mueven en dos dimensiones. De ahí su nombre, ¿verdad? Bi, de dos dimensionales, dos dimensiones. Lo cual significa que si los vectores se movían únicamente de izquierda a derecha, en programación de derecha a izquierda, en el caso de las matrices, estas se van a mover de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y van a recorrer todos estos datos. ¿Cómo se declara una matriz o arreglo bidimensional? La matriz se declara de la siguiente manera. De la misma manera, prácticamente es la misma sintaxis que los arreglos unidimensionales. Declaro primero el tipo de dato, luego declaro el identificador o nombre de mi matriz. Posteriormente establezco el número de filas que va a tener y el número de columnas que va a tener mi matriz. Prácticamente quedaría expresado de la siguiente manera. Tenemos acá una matriz de tipo entero que se llama números, que tiene dos filas y tres columnas. Prácticamente podríamos decir que tiene dos filas, tres columnas, indicaría que hasta aquí llegaría únicamente. Si nuestra matriz fuera la que está declarada en este ejemplo, tendríamos los datos 8, 7, 6, 10, 11, 12 únicamente. Bien, vamos a continuar. Antes de entrar al punto de cómo agregar elementos o cómo inicializar nuestra matriz, voy a retomar este ejemplo. Vamos a retomar esto que ya habíamos visto anteriormente. Como ustedes recordarán, estos números de color naranja o amarillo van a indicar las posiciones, la cantidad, en este caso ahora, de columnas, y en este caso la cantidad de filas, que era lo que sucedía con la clase de vectores. Mientras que estos números en verde van a indicar el índice, es decir, el nombre que van a recibir las posiciones. La posición 1 va a recibir el nombre de la posición en columna, la posición de la columna 1 va a recibir el nombre de 0. La posición de la fila 1 va a recibir el nombre de 0. Por tal razón, estamos declarando aquí una matriz. Recordemos, la sintaxis es tipo de dato, identificador, número de filas, número de columnas. En el ejemplo que está acá presente, tenemos una matriz de tipo entera que se va a llamar números y que va a tener tres filas. Aquí están las tres filas, 1, 2 y 3, y 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Por esa razón, ahora empezamos a enfrentarnos a una situación tal vez un poquito más compleja, porque tenemos que recordar cuál es la función del número que está entre este primer corchete y el número que está en el segundo corchete. Recordemos entonces, en el primer corchete indico las filas, en el segundo corchete indico las columnas. ¿Cómo agregar los elementos o cómo inicializar un vector? Una matriz, perdón. Para los vectores bastaba con crear llaves. Lo mismo sucede con las matrices.
Solo que las matrices se pueden inicializar de tres maneras totalmente válidas. Esta que está acá, esta primera forma, es la forma desordenada. Cuando yo tengo una matriz tan pequeña como esta, de 2 filas y 3 columnas, pues definitivamente que esto es fácil de interpretar, porque yo ya sé que de mis 2 filas, en la primera fila voy a tener los datos 1, 2 y 3, y en la segunda fila voy a tener los datos 4, 5 y 6, lo cual indica que en la primera columna yo voy a encontrar los datos 1 y 4, en la segunda columna voy a encontrar los datos 2 y 5, y en la tercera columna voy a encontrar los datos 3 y 6. Pero se complica cuando yo ya me tengo que enfrentar a matrices un poquito más extensas. Esto significa que tengan 10 filas, por ejemplo, y 40 columnas. Entonces, visualizar esto y analizar esto se me va a complicar. Esto es a lo que yo llamo forma desordenada. No significa que van a caer al azar en la matriz, sino que aquí desordenadamente yo tengo que intuir cuál es, en esta sintaxis, el orden de los datos en mi matriz. La segunda forma es la que yo llamo forma ordenada. En la forma ordenada yo voy a abrir llaves siempre. Aquí están la llave de apertura y la llave de cierre. Y dentro de esas llaves voy a crear otro par de llaves para depositar dentro de cada par de llaves los datos de cada fila. Sigue siendo la misma matriz. Esta matriz tiene 2 filas. En la primera fila abro mi llave, 1, 2, 3, cierro llave. En la segunda fila encuentro 4, 5 y 6, cierro llave. Lo cual significa que estos dos, este conjunto de llaves representa una fila, este conjunto de llaves representa otra fila. Aquí están las columnas, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas. Y por último presento la forma ordenada, o lo que yo considero también la forma gráfica. Introduzco los datos asumiendo que ahí está la tabla, que aquí tengo la tabla y que ya estoy depositando los datos. Por ejemplo, seguimos con la misma matriz, 2 filas, aquí está una fila y aquí está otra fila, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas. Ahora bien, ¿cómo se ve ya en nuestro código en CodeBlocks, en C++? Aquí tengo el ejemplo de la inicialización de la matriz, de esta matriz, de forma desordenada. Como ustedes podrán notar, se me va a complicar mucho observar o tratar de descubrir y descifrar a qué fila y a qué columna le pertenece cada dato. Entonces, la forma ordenada, vamos a ver, vamos a correr el programa. Vamos a compilar, perdón. Compilo mi programa y no existe absolutamente ningún error en la forma desordenada. Ahora voy a crear el ejemplo de la forma ordenada utilizando llaves. Entonces vamos a notar que las llaves van a permitirnos trabajar de una manera un poquito más ordenada. No gráfica, pero sí vamos a saber a qué columna, a qué fila le pertenece cada dato. Muy bien, perdón por la tardanza, pero estamos trabajando aquí en vivo con CodeBlocks. Muy bien. Compilo otra vez mi programa y nuevamente, como ustedes podrán observar acá abajo, no aparece ningún error. Puedo trabajar entonces también de la forma ordenada. Ahora vamos a trabajar de la forma gráfica. Únicamente voy a deshacer los cambios hechos para no perder tiempo borrando las llaves. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es presionar Enter y dar los espacios necesarios para que, de tal modo que los datos queden unos debajo de otros. Es decir, las columnas queden una debajo de otras. Entonces, de esta manera será un poquito más fácil visualizar cuáles son los datos que pertenecen a qué fila o
a qué columna. Y ahí está. Lo cual indica que aquí tenemos la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava columna. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Lo mismo que encontramos aquí en el documento de Word. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Primera columna, segunda, tercera, hasta la octava columna. Mientras que los índices van a cambiar, ¿verdad? Van a ser modificados. Para todos los datos que estén en esta fila, el índice va a ser 0. ¿Cómo sé entonces? Por ejemplo, quiero imprimir el valor de 4. Entonces sé que las parejas son siempre filas. Entonces busco el número de fila, que en este caso es índice 0. Quiero el dato que está en la columna número 5, índice 4. Entonces la pareja sería, entre corchetes, 0, corchete, 4. De tal manera que entonces ahora sí voy a poder imprimir el 4. Bien, volvamos al CodeBlocks entonces. Aquí tenemos ya nuestros datos. Vamos a compilar nuevamente para ver si hay errores. Y pues no hay errores en nuestro código. Y voy a explicar. Entonces incluimos la librería estándar IOStream. Recuerden que no utilizamos el using namespace, nosotros no. Declaramos la función main, la función de tipo entero main. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves y empezamos a redactar nuestro código. Estamos declarando una matriz de tipo entero que se llama número, que tiene 3 filas, 8 columnas. Aquí está gráficamente expresado. Ahora ya sé qué datos voy a modificar. En esta línea de código yo voy a mandar un mensaje al usuario que dirá lo siguiente: modificando el valor de la fila 2, columna 5. ¿Cuál es la fila 2? Pues es esta que está acá, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es este 14 el que voy a modificar entonces. Luego voy a enviar a imprimir en pantalla el valor actual de la posición, 2,5 es, y pues voy a invocar los datos, que entonces tendría que aparecerme un 14 en el mensaje en pantalla. Y luego le voy a preguntar al usuario cuál es el nuevo valor, porque vamos a modificar el valor que tiene ya esta posición en mi matriz. Luego voy a depositar el dato que me dé el usuario en la posición de matriz, fila 1, columna 5, perdón, es columna 4, ahora estoy viendo que es columna 4, perdón. Y voy a imprimir en pantalla el nuevo valor para que esto coincida, pues para ver si nuestro programa está cumpliendo la función que se le ha determinado. Vamos a correr nuestro programa y esperemos que todo esté bien. No olviden colocar el return 0. Compilamos y corremos. Y dice, modificando el valor de la fila 2, columna 5. El valor actual de la posición 2,5, es decir, fila 2, columna 5 es 14. Vamos a cerciorarnos si es 14. Pues resulta ser que 2, 5, 14. Aquí está el 14, no estamos equivocados. Y me pregunta cuál es el nuevo valor. Pues vamos a consignarle un valor distinto al que tiene. Vamos a consignar un valor un poquito más extenso. El valor 323, por poner un ejemplo. Presionamos Enter. Ahora dice el nuevo valor de la posición 2,5 es 323. ¿Por qué? Porque establecimos que el nuevo valor sería 323 y 323 es igual a 323. Espero que quede un poquito más claro este problema de las matrices. Dado el ejemplo, vamos a asignar una practiquita, un ejercicio para que usted haga en su casa. Hacer un programa para rellenar una matriz, es decir, usted va a crear un programa, va a escribir un programa en C++ y le va a preguntar al usuario cuántas filas quiere para su matriz y cuántas columnas quiere para esa misma matriz. Luego le va a pedir al usuario los datos para llenar esa matriz y posteriormente su programa tiene que imprimir en pantalla los datos de la matriz. Sería perfecto que en la impresión de los datos o en la muestra de los datos que el usuario haya introducido en la matriz puedan ser devueltos de manera ordenada, como si fuera una tabla, ¿verdad? Con filas
y con columnas para que el usuario pueda recordar exactamente los datos que proporcionó. Por aquí está la solución, no se las doy porque pues ustedes van a trabajar y son muy capaces de desarrollar los problemas, de resolver los problemas que se les están asignando. Éxitos jóvenes, no olviden enviar el programa, el código de este programa que usted va a hacer de esta práctica al correo tareasprofehenry@gmail.com. Igual en la descripción estará el correo al cual hay que enviar el programa. Después de haber enviado su programa, en los comentarios explique por favor que ya envió su correo, pues para confirmar si se recibió o no el programa. A seguir trabajando, a seguir aprovechando el tiempo. Éxitos jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.